Bienvenido nuevamente al curso de geometría analítica. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es la unidad 4, todo lo que corresponde directamente a la elipse y a la hipérbole. Podemos decir que la elipse es un lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de modo que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, los cuales llamaremos focos, es siempre igual a la suma constante, mayor que la distancia entre dos puntos. Por supuesto, la elipse tiene unos elementos que tienen que ver con el eje focal, con el eje normal, con los focos, con los vértices, el centro de la elipse, pues donde vemos que muy similar a lo que es la circunferencia, que es más achatada en las puntas, las cuerdas focales que pasan por cada uno de los focos, los diámetros de la cuerda que pasan por el origen, la cuerda que une dos puntos diferentes, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor y la longitud del eje focal. Por supuesto tiene una longitud del lado recto, que para eso existe una ecuación para su cálculo, al igual que la excentricidad y la relación que existe entre sus lados. Por supuesto, gráficamente nosotros podemos apreciar allí lo que es la elipse con cada uno de sus elementos, ¿no? De sus características, lo que son sus focos, el centro, el eje focal, los lados rectos, todo tal cual como lo describíamos en la lámina anterior. De manera que la elipse, al igual que la circunferencia y la parábola, tienen algunas ecuaciones generales directamente, ¿verdad? La ecuación de la elipse con centro en el punto 00 y eje focal F1 y F2 sobre un eje, en este caso sobre el eje X, cuando h sea igual a k y k sea igual a 0, porque hablamos del origen. La ecuación canónica viene dada por esa fórmula que tenemos allí, x cuadrado sobre a más b cuadrado sobre b igual a 1, con coordenadas en el vértice. Para este caso, en el A1 sería A,0 y para el A2 sería menos A,0. En el caso de B1 sería 0,b y en el caso de B2 sería 0,-b. Con coordenadas en los focos en C,0 y en menos C,0. Y la ecuación de los vectores, que sería el radio 1, que sería igual a F1, y que sería igual a A más EX, y el radio 2, que sería igual a A por A menos EX. Todos estos elementos que notamos allí, que características de la elipse, cumplen una función, digamos, primordial dentro de lo que es el cálculo de cada una de sus partes, ¿sí? Como lo vamos a ver en las próximas láminas. Fíjense, existe una ecuación de la elipse con centro en el origen, ¿verdad? Y eje focal sobre el eje Y, que es lo que veníamos explicando paso a paso en situaciones anteriores, ¿sí? Cuando es paralelo a uno de los ejes, cuando es paralelo al otro eje, pues entonces tiene un comportamiento diferente. En este caso sucede lo mismo. La ecuación canónica, x cuadrado sobre b más y cuadrado sobre a, es igual a 1 y cumple unas características particulares. Tiene unas coordenadas en los vértices en el caso de la 1 sería 0, a, que es muy diferente al caso anterior, y en a sería 0, menos a, y para B1 sería B,0, para B2 sería menos B,0, y coordenadas en los focos 0, c y 0, menos c. Noto que el comportamiento es diferente de acuerdo a cada situación. Ahora, la elipse con centro HK y eje focal paralelo al eje X, pues tiene una ecuación ordinaria que va con el centro. Cuando nos hablan del centro HK, lo mismo que sucedía con el caso de la circunferencia. Ahora, la ecuación ordinaria sería x menos h cuadrado entre a cuadrado más y menos k cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Por supuesto, y las coordenadas de los vértices varían, porque acuérdense que con centro HK sería para A1 h más a, k y A2 h menos a, k. En el caso de B, del B1 sería h de k más b, y en el lado de B2 sería h de k menos b, con coordenadas en los focos h más c, k y h menos c, k.
Ahora, la ecuación de la elipse con centro HK y el eje focal F1 y F2 que sean paralelos al eje Y, pues obviamente tiene un comportamiento diferente. Si lo podemos apreciar en la gráfica, también su comportamiento es diferente. ¿Okay? Entonces la ecuación vendría por x menos h cuadrado entre b cuadrado y y menos k cuadrado entre a cuadrado. Por supuesto, la ecuación cambia allí. Entonces, si hablamos de las coordenadas de los vértices, pues entonces estaríamos hablando de que A1 sería h, k más a y A2 sería h, k menos a. Para el caso de B sub 1 sería h más b, k y para B sub 2 sería h menos b, k. Con coordenadas de los focos h más k más c y h de k menos c. Ahora, hay una ecuación general de la elipse que viene dada por quién, por la ecuación que nos dan allí, que es ax cuadrado más cy cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Por supuesto, los coeficientes a y c tienen el mismo signo de diferente valor. Para transformar una ecuación general a una ecuación ordinaria, aplicaremos el método de completación de cuadrados. Para que la ecuación ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f represente una elipse, se debe cumplir ciertas características o condiciones. ¿Cuáles son esas características o condiciones? Bueno, que cd cuadrado más a cuadrado menos 4 acf sea mayor que 0. Si d cuadrado más a cuadrado menos 4 acf es igual que 0, la ecuación representa un punto único de coordenadas de medios, podríamos decir d entre 2a y menos e entre 2 por c. Allí el computador hizo una corrección allí, colocó un superíndice en vez de colocar la multiplicación. Hay que tomar eso en cuenta allí, un error de transcripción. Si cd cuadrado más a cuadrado menos 4a por c es menor que 0, entonces la ecuación no representa ningún lugar geométrico real. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta ciertas características para poder determinar el comportamiento de la elipse. Y eso nos va dando la posición de la gráfica, como les repetí anteriormente, si es con respecto al eje X, si es con respecto al eje Y. Entonces allí ya la condición y la característica va a variar de acuerdo a cada situación en particular. Fíjese, aquí un ejemplo. Dada la ecuación de la elipse x cuadrado más y cuadrado igual a 1, calcular los vértices de los focos, la longitud de sus ejes y la excentricidad, y efectuar la gráfica de la curva, el comportamiento allí. Entonces fíjese aquí, dice, la elipse tiene su centro en el origen y es de forma, esto en cuanto a la solución, ¿no? Es de forma x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado. ¿Por qué? Porque allí nos dan una característica en particular, como ustedes pueden apreciar en la gráfica. Entonces, de acuerdo al comportamiento de la gráfica, pues uno puede determinar cuál es la ecuación apropiada para utilizar allí. Entonces, de manera que a cuadrado va a ser igual a más o menos 3 y b cuadrado va a ser igual a más o menos 2. Entonces, ¿cómo determino esto? Bueno, de acuerdo al valor que me da la ecuación y de acuerdo a eso, pues yo calculo el valor de A y el valor de B. Ahora, tengo los vértices. De acuerdo a la posición de la gráfica, pues los vértices se comportan de la siguiente manera. Para A1 tendría 3,0 y para A2 tendría menos 3,0. En el caso de 1 sería 0,2 y 0, menos 2. Dice, si calculamos pues el valor de C, que es el que no tengo, para calcular el valor de C, pues necesito hacerlo por una relación de los lados. Si A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, despejando C cuadrado, pues tendríamos que C es igual a A cuadrado menos B cuadrado. Y haciendo la sustitución de A y de B, pues tenemos el valor de C, que sería más o menos 5. Entonces, la raíz cuadrada de más o menos 5. Entonces, si tenemos la raíz cuadrada de más o menos 5, ahí me da 25, esto me daría 5. Por lo tanto, el foco sería raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de menos 5. Y la longitud de los lados para A1 y 2 debería tener un valor específico. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Pues multiplicando el valor de A por 2. Esto me daría 6. Y en el caso de B, multiplicando el valor de B por 2, que eso es lo que vale B. Esto me daría 4. Por lo tanto, C me daría 2 por la raíz cuadrada de 5, de acuerdo a las ecuaciones que
determinamos en las láminas anteriores. Y por supuesto, si aplicamos la longitud del lado recto, aplicaríamos la ecuación y esto me daría 8 tercios y la excentricidad me daría 0,74, que sería menor que 1. De manera que quedamos ahí claros con lo que son los valores y las ecuaciones apropiadas para aplicar de acuerdo a cada condición en particular que me dé el problema. Y de acuerdo a eso, pues yo aplicaría la ecuación. Si es con respecto al eje focal, si es con respecto al eje X, si es con respecto al eje Y, pues ya uno lo va aplicando de acuerdo a cada característica que dé el problema en particular. Ahora, la hipérbole es un lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancia a los puntos fijos llamados foco 1 o focos, en este caso F1 y F2, es siempre una cantidad constante positiva y menor que la distancia entre los puntos, es decir, 2 por A. Ahora, aquí observemos algo en particular en la gráfica. ¿Sí? Allí tenemos para la longitud del lado transverso, en este caso A1 y A2 es igual a 2A. Y en el caso de la longitud del eje conjugado, B1, B2 es igual a 2B. Y en el caso de F1 y F2, sería la longitud del eje focal es igual a 2C. Con respecto al lado recto, pues tendríamos de la misma forma 2b cuadrado entre a y por la relación de los lados, o sea que c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, y la excentricidad donde diga que c entre a debe ser mayor que 1. Entonces, con esas condiciones, ¿verdad?, comenzamos a buscar entonces características que nos va a dar la hipérbole. Por supuesto, con respecto al eje focal, con respecto al eje X, con respecto al eje Y, entonces ya eso tiene un comportamiento diferente con centro HK. Entonces, cada una de esas características nos va a dar una ecuación diferente para poder aplicarla y de acuerdo a las condiciones del problema, pues poderlas desarrollar. Fíjense, las asíntotas son las rectas hacia las cuales tienen que aproximarse indefinidamente las ramas de la hipérbole cuando X tiende al infinito o coincide con las diagonales del paralelogramo constituidas por Y, por A y B. Ahora, las ecuaciones de los radios vectores sería para R1 sería EX menos A y para R2 sería EX más A. En el caso de la ecuación de la hipérbole cuyo centro está en el origen y el eje focal F1 está sobre el eje X, pues la ecuación canónica es X cuadrado entre A cuadrado menos Y cuadrado entre B cuadrado igual a 1. Por supuesto, las coordenadas de los vértices serían para A1, A,0, para A2 sería menos A,0, para B1 sería 0, B y para B2 sería 0, menos B. Las coordenadas de los focos sería C,0 para F1 y menos C,0 para F2. La longitud del lado recto sería 2b cuadrado entre a y la excentricidad sería igual a c entre a. En este caso en particular, ¿no? Ahora, si la hipérbola tiene centro en el origen y eje focal sobre el eje de la y, pues la ecuación ya se modifica. Sería y cuadrado entre a cuadrado menos x cuadrado entre a cuadrado igual a 1, con las coordenadas de los vértices para A1 en 0, A, para A2 en 0, menos A, para B1 en B,0 y para B2 en menos B,0. Por supuesto, los focos pues también tendrán un comportamiento diferente, 0,c y 0, y 0, menos c. En el caso de las asíntotas, podríamos decir que y es igual a más o menos a entre b, entonces y es igual a entre b por x, y b sub y es igual a sub x, entonces a sub x menos b sub y es igual a 0. Allí haríamos un trabajo pues para verificar el comportamiento de las asíntotas, si son horizontales, si son verticales, pues allí podríamos verificarlas. Ahora, si la ecuación de la hipérbole tiene centro HK y eje focal F1 y F2 paralelo al eje X, pues la ecuación ordinaria vendría por la ecuación X menos H cuadrado entre A. Ajá. Ok, le decíamos que la ecuación ordinaria vendría por esa condición en particular y las coordenadas de los vértices serían A sub 1, H más A, K y A sub 2, H menos A, K, con B sub 1, H, K más B y B sub 2, H, K menos B, con focos en H más C, K
y h menos c, k. Y la asíntota vendría a por y menos k igual a más o menos b entre a, que multiplica a x menos h. Ahora, si el de centro HK y eje focal que sea paralelo al eje de la y, pues ya la ecuación cambia. La ecuación vendría siendo y menos k cuadrado entre a cuadrado menos x menos h cuadrado entre b cuadrado. Pues por supuesto las coordenadas de los vértices cambian, ya sería h, k más c y h, k menos a. Para los lados, para los vértices de a, para los vértices de b sería h más b, k y h menos b, k. Con los focos, pues igual como les decía anteriormente, cambian, ya sería h, k más c y h, k menos c. Y las asíntotas serían y menos k más, igual a más o menos a entre b por x menos h. Ya las condiciones cambian de acuerdo a cada condición que nos dé el problema allí. Ahora, la ecuación general de la hipérbole, bueno, viene dada por ax cuadrado más cy cuadrado más dx más f igual a 0 con sus coeficientes de a y c diferentes de 0. O sea, perdón, que tengan diferentes valores y signos. Dicha ecuación representa una hipérbole o un par de rectas que se cortan. Ahora miremos este ejercicio. Dice, una hipérbole tiene su centro en el origen y su eje transverso sobre el eje x. Hallar la ecuación canónica sabiendo que su excentricidad es la raíz cuadrada de 6 entre 2 y que la curva pasa por el punto 2,1. Entonces, la solución inicial para poder determinar el problema pues, es verificar las condiciones. Ya sabemos que su eje transverso está sobre el eje x, entonces tiene un comportamiento diferente. Entonces, como el eje transverso está sobre el eje x, la ecuación sería x cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Al sustituir en el punto que nos dan, que en este caso el punto 2,1, tendríamos entonces que la ecuación sería 4 entre a cuadrado menos 1 entre b cuadrado igual a 1. Entonces, a por b cuadrado menos a cuadrado por b cuadrado lo llamaremos ecuación 1. ¿Para qué? Para luego empezar a determinar las ecuaciones, sustituir las ecuaciones y determinar los valores que necesitamos. Entonces, por definición de excentricidad, E es igual a C entre A. Entonces, la raíz cuadrada de 6 entre 2 debe ser igual a C entre A. Entonces, C es igual a la raíz cuadrada de 6 por A. Y a esto lo llamamos ecuación 2. Por relación de lados, sabemos que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 6 por A entre 2 al cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces, al momento de despejar, tendremos A cuadrado más B cuadrado igual a 3 medios de A cuadrado. Entonces, B cuadrado va a ser igual a 3 medios de A cuadrado menos A cuadrado. Y B cuadrado va a ser igual a 1 medio de A cuadrado. Y a esto lo determinamos al momento de resolver todo esto allí, lo denominaríamos ecuación 3. Luego sustituimos 3 en 4 y tendríamos 4 por 1 medio de A cuadrado menos A cuadrado, que va a ser igual a A cuadrado por 1 medio de A cuadrado. Tenemos entonces que A cuadrado va a ser igual a la 4 entre 2, donde A cuadrado va a ser igual a 2 por A cuadrado. Entonces A cuadrado va a ser igual que 2 y eso lo determinamos o lo denominamos ecuación 4. Al sustituir 4 en 3, tendríamos que B cuadrado va a ser igual a 1 medio por 2, donde B cuadrado va a ser igual a 1. Entonces al momento de sustituir los valores 4 y 5 en la ecuación general, tendríamos que x cuadrado entre 2 menos y cuadrado entre 1 va a ser igual a 1. ¿Verdad? Con esto pues tendríamos ya lo que nos está pidiendo el problema. Terminaríamos directamente lo que nos compete pues realizar el problema. Bueno, en la plataforma igual se va a montar un material como guía de apoyo pues para que puedan resolver algunos problemas allí previos al examen.